llegado el momento, hermano, más importante, que es el momento donde el Señor tiene que hablarnos. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie Disciplina Espiritual, Efesios capítulo 3. Efesios 3, hermanos. Vamos a este tema, hermanos. El tema de esta mañana es, dice ahí, luchando en el Espíritu. Hoy, por error, olvidamos la presentación. Es lamentable, pero no importa, hermanos, porque lo importante es que tenemos la Biblia. Amén. Y entonces las presentaciones son solo para amenizar un poco más la enseñanza, la predicación, y para que si en algún momento alguien está tomando notas, pues bueno, pueda tomar las notas necesarias correspondientes ahí en la pantalla. Me esforcé en preparar la presentación. Por alguna razón Dios no quiso que estuviéramos lista para esta mañana, pero no importa. Luchando en el Espíritu. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 16. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo el 14, ustedes el 15 y luego todos nos unimos en el versículo número 16. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Dice la Escritura: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Todos juntos. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Quiero traer su atención nuevamente en el versículo número 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Esta es la cuarta sesión de este estudio bíblico que iniciamos hace ya varias semanas atrás, domingo por la mañana, que lleva por nombre Disciplina Espiritual. Y si nosotros realmente queremos el éxito de la vida cristiana, una cosa es necesaria que entendamos: no podremos hacerlo solos, no podremos hacerlo en nuestras fuerzas, y para ello vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Por eso en esta mañana el hablar del tema luchando en el Espíritu. Me gozo en esta mañana en saber que Dios comparte con nosotros sus riquezas, aunque estas no son materialmente de manera principal o primordial sobre nuestras vidas. Pero eso no debiera importarnos si nuestro deseo en verdad es tener éxito en la vida cristiana. Pablo está hablando acerca de las riquezas que Dios quiere darnos y que Dios está dispuesto a poner a nuestra disposición si nada más nosotros las pedimos. Pero más que riquezas materiales, el Señor quiere enriquecernos espiritualmente. Pero hay una cosa muy importante que resalta aquí el apóstol Pablo en el versículo 16, y es el ser fortalecidos con poder en el hombre interior a través, dice la Escritura, del Espíritu. ¿Por qué Dios desea bendecir y prosperarnos más que todo espiritualmente? Porque la vida cristiana, hermanos, consiste precisamente en asuntos espirituales. La vida cristiana no está centralizada en cosas de este mundo, en cosas materiales, en cosas superficiales, en cosas que no permanecen, que no perduran por la eternidad. La vida espiritual es aquello que tiene que ver con la eternidad. Las cosas materiales vendrán como una añadidura si nada más nosotros nos disponemos a hacer la voluntad de Dios. Así que en esta mañana no deberíamos estar enfocados en buscar la bendición de Dios materialmente hablando, sino deberíamos estar buscando la bendición espiritual, que esa es la que verdaderamente nos hace ricos. Porque alguien dijo: una persona pudiera tenerlo todo, pero si no tiene a Cristo no tiene nada. Pero si usted tiene a Cristo, entonces tiene todo. Amén. Vaya a Mateo 6:33 y después de esto vamos a ir a Dios en oración, pero solo quiero que veamos que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere enriquecernos, pero no materialmente, sino más bien espiritualmente. Y una de las riquezas más grandes que yo he podido encontrar de la vida cristiana es precisamente al Espíritu Santo de Dios, que nos ha sido dado y a través del cual nosotros
podemos tener victoria. Pero dice ahí Mateo 6:33, un versículo que muchos saben de memoria, pero que vale la pena citarlo en esta mañana textualmente. Dice: mas buscad primeramente, dice esto, el reino que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué cosas serán añadidas? Bueno, precisamente, hermano, el Señor promete proveer y suplir nuestras necesidades. Él promete, hermano, encargarse de todo lo que nosotros como seres humanos podremos necesitar. Pero si nada más nosotros le ponemos a Él en primer lugar, si nada más nosotros nos deleitamos en Él, porque el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. El Señor promete bendecirnos materialmente, el Señor promete enriquecernos, pero lo primero es que nosotros le busquemos a Él. Así es. Hay dos cosas importantes que quiero resaltar de este versículo número 16 de Efesios capítulo 3. Le voy a invitar que regrese ahí, por favor. Efesios 3:16. Hay dos cosas que quisiera resaltar de este versículo, pero vamos a hacer una pausa y vamos a ir a Dios en oración, y después vamos a ver cuáles son estas dos cosas que me gustaría resaltar del versículo 16. Por favor, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana estamos agradecidos porque nos has permitido venir a la iglesia. Gracias por los cantos, gracias por las participaciones, gracias por tu palabra. Ha llegado el momento de ser atentos a lo que tú tienes que decir. Señor, nuestro deseo es agradarte, nuestro deseo es hacer tu voluntad. Nuestro deseo, Señor, es que tú seas honrado y glorificado a través de nuestras vidas. Permitamos que tu palabra nos hable, Señor. Ayuda, por favor, en esta mañana a mis hermanos, danos oídos atentos, corazones dispuestos a mí. Úsame, por favor, y que cada palabra que salga de mi boca sea la necesaria solo para edificar a este cuerpo de creyentes. Señor, agrádate a ti mismo, Señor, de lo que estamos haciendo. Bendice tu palabra, úsala en gran manera. En tus manos nos ponemos, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les decía yo que en el versículo 16 hay dos cosas importantes que me gustaría resaltar. Número uno, las riquezas de la gloria de Dios son abundantes. Las riquezas de la gloria de Dios son abundantes, son innumerables, son muchas. Pero Pablo relaciona estas riquezas con la fuerza y con el poder de Dios. Y esto es interesante porque les decía yo hace un momento que si nosotros queremos tener éxito en la vida cristiana, vamos a necesitar la fuerza y el poder de Dios. Porque lo que nosotros pretendemos hacer como iglesia y como cristianos es precisamente caminar en un camino de fe, en un camino, hermanos, que nos lleva sin duda a la vida eterna. Mire, vaya a Zacarías capítulo 4 versículo 6. Zacarías 4 versículo 6. Y si usted no puede localizarlo a tiempo, no se preocupe, permítame leerlo. Dice ahí: entonces respondió y me habló diciendo: esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No es a través de nuestra capacidad, no es a través de nuestros talentos, no es tampoco por medio de nuestro conocimiento, es a través y por las fuerzas del Señor que nosotros tendremos éxito en la vida cristiana. Este asunto, hermano, no se trata de usted y no se trata de mí. Este asunto se trata de Dios, hermano. Y si queremos prosperar y si queremos ver la mano de Dios bendecir nuestras vidas y nuestra familia, lo importante es que entendamos en esta mañana: necesito luchar en el Espíritu. No lo voy a poder lograr en base o en la medida en la que yo conozca la Biblia. Lo que me va a ayudar a mí a tener éxito en la vida cristiana, a recibir la bendición de Dios, es precisamente que yo entienda que no depende de mí, que no depende de mi habilidad, que no depende de mis recursos, que no depende de mi capacidad, sino que todo depende de Dios. Así es, pastor, amén. El fracaso de muchos cristianos radica en que desean vivir la vida cristiana sin la ayuda y sin la fuerza de Dios.
Simplemente fuera de Cristo no podremos experimentar la plenitud de la vida cristiana. Quiero decirle que sin Cristo, sin Dios, usted querer vivir la vida cristiana simplemente no es posible. Así que ya no lo intente más, ya no luche más. Si usted ha deseado vivir la vida cristiana fuera de la voluntad de Dios, quiero decir una cosa: deténgase. Medite, reflexione y tome la decisión correcta en esta mañana. Acérquese al Señor. Quiero que vaya a Juan capítulo 15, algo muy importante que el Señor Jesús habla y nos dice ahí acerca de que si queremos realmente que nos vaya bien, vamos a necesitar permanecer, perdurar, abrazarnos, enraizarnos en el Señor Jesucristo. Él nos dice ahí en Juan 15, Él habla y nos dice ahí en el versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, que dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Queremos vivir la vida cristiana, queremos tener éxito en la vida cristiana, necesitamos permanecer en el Señor. Porque mire lo que dice el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, que nada podéis hacer. La primera cosa entonces, hermanos, es que las riquezas de la gloria de Dios son abundantes. Y pudiéramos hablar de muchas de las riquezas de la gloria de Dios, pero en este momento nos estamos enfocando a un solo aspecto: el poder y la fuerza de Dios. Él tiene el poder absoluto, hermanos, para darnos victoria sobre el pecado, para darnos victoria sobre la carne. Sí, es, pastor, amén. Pero el problema es que muchas veces nosotros no estamos apelando, no estamos recurriendo a ese poder. Y queremos hacerlo en nuestras fuerzas, y en nuestras fuerzas nos vamos a cansar. Y en nuestras fuerzas vamos a fracasar. Lo segundo, allá en Efesios 3, regrese por favor a Efesios, del versículo 16, es que Pablo dice: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La semana pasada mencionamos la ilustración de los dos lobos, ¿sí recuerdan? Un lobo bueno, un lobo malo. Y eso es un simbolismo de las dos naturalezas en las cuales influyen en la vida de los creyentes. Es decir, que libramos una lucha interna entre la carne y el espíritu, de lo cual también la Biblia menciona ahí en Gálatas capítulo 5. Regrese al libro de Gálatas y lea el capítulo 5, versículo número 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego en el versículo 16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces nuestro hombre interior, cuya naturaleza es en Cristo, necesita obviamente la ayuda y el poder de Dios para vencer todas aquellas cosas que se oponen al deseo o al anhelo de agradar al Señor. Hay una lucha interna entonces que libramos, y esta lucha, hermano, necesita llevarse a cabo de la misma manera en un ámbito espiritual. Pablo aquí habla del hombre interior. Este hombre interior precisamente, hermano, es aquel hombre que ha recibido de parte de Dios o de Cristo su naturaleza, la naturaleza divina, el hombre o el cristiano espiritual. Y esto se efectúa en el nuevo nacimiento del creyente. Y ese hombre interior, que es un hombre nacido de nuevo, que es un hombre que ha experimentado la gracia de Dios, que es un hombre que ha experimentado la justificación, la redención y la adopción de parte de Cristo, ese hombre, hermano, necesita ser fortalecido. De no ser así, evidentemente, hermano, va a terminar agradando o haciendo los deseos de la carne y va a terminar fuera de la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, al final va a traer consecuencias. Y eso al final, hermano, va a traer terribles consecuencias que le van a hacer que en algún momento se lamente. Pero hay una pregunta:
¿Qué es y qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Y estas son cosas que ya sabemos, pero lo vamos a ver a manera de repaso. El Espíritu Santo es Dios. Es igual a Dios en poder, dominio y autoridad. Vaya Primera de Juan 5:7, por favor. Primera de Juan 5:7. El Espíritu Santo es Dios y es igual a Dios en dominio, poder y autoridad. Estamos respondiendo una pregunta. Y esta pregunta es: ¿quién es y qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Dice Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora, el Espíritu Santo hace morada en la persona una vez la persona cree en el Evangelio. En la mañana leíamos Efesios 1, versículo 13. Pero particularmente el Espíritu Santo mora en el interior del creyente. Y hay varios versículos que pudiéramos leer en esta mañana para confirmar esto. Efesios capítulo 3, verso 17, Juan 14, 23 y Primera de Corintios 3, 16. Nos enseñan que el Espíritu Santo de Dios mora en el creyente. Ahora, el Espíritu Santo posee una personalidad, es decir, que tiene una capacidad muy similar a la de nosotros como personas. Es decir, que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se entristece y el Espíritu Santo tiene otras capacidades como personalidad que es. Efesios 4:30, por ejemplo, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellados para el día de la redención. Y Primera Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo ejerce ciertas funciones sobre la vida del creyente. Ahora, algunas de estas funciones son descritas en Juan capítulo 16, del versículo 5 al versículo 15. Pero quiero traer su atención ahí, quiero que vaya por favor a Juan 16. Estamos hablando de luchar en el Espíritu. Ahora, estoy diciendo en esta mañana que el Señor es rico y que Él quiere bendecirnos con poder de lo alto para nosotros tener éxito en la vida cristiana. Él quiere darnos victoria sobre la carne y sobre el pecado. Es importante que entendamos que para poder tener este éxito necesitamos permanecer en el Señor. Amén. Ahora, es una lucha espiritual, por lo tanto tenemos que recurrir a las armas espirituales para tener éxito. Y ahora mismo estamos viendo cuál es la función que ejerce el Espíritu Santo sobre nosotros. Si estamos hablando de luchar en el Espíritu, necesitamos darle lugar al Espíritu. Amén. Y para eso necesitamos saber qué hace y qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso del interés de ir a estos versículos, porque estamos poniendo la base de lo que será el mensaje, que le prometo va a ser breve. Pero dice Juan capítulo 16. Ahí en el versículo 5 en adelante. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he escrito estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, mire eso, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y quiero que subraye esta frase: el Consolador. El Consolador. Ahora quiero que vaya al capítulo 14 también, versículo número 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Estos dos versículos que acabamos de leer hacen referencia al Espíritu Santo como el Consolador. El Consolador es uno que ayuda o es uno que alivia las penas. Entonces entendamos una cosa: el Consolador, que es el Espíritu Santo, Él es nuestro fiel ayudador y Él nos ha sido dado para aliviar nuestras penas.
Él está aquí para ayudarnos a vivir para Dios. Amén. Es Dios morando en nuestro interior y eso es extraordinario. Quiere decir que no estamos solos en esta lucha. Él está con nosotros. Él está aquí para capacitarnos. Él está aquí para guiarnos. Él está aquí para dirigirnos. Él está aquí para fortalecernos. El Espíritu Santo está aquí para empoderarnos hacia la cima del éxito de la vida cristiana. No podré lograr el éxito, no podré llegar a la cima de la vida cristiana en mis fuerzas, en mi capacidad, por mi conocimiento bíblico o teológico. No, el medio, el vehículo para llegar a la cima de la vida cristiana forzosamente debe ser el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, hermanos, estamos perdidos. Amén. Sin el Espíritu Santo, simple y sencillamente estaríamos vacíos, perdidos, sin esperanza. Pero el Espíritu Santo le ha dado mucho sentido a nuestras vidas. Amén. Y es el Espíritu Santo quien puede darnos el poder para vencer sobre la carne y sobre el pecado. Gloria a Dios. Ahora, luchando en el Espíritu. La vida cristiana es difícil, pero podremos vivirla con éxito y experimentar la plenitud de Dios por medio de la llenura del Espíritu Santo. Yo estoy agradecido con Dios de una manera tan profunda. Y tengo que ser honestos con ustedes, hermano. Me alegra mucho saber que no estoy solo en esta lucha. Gloria a Dios. Amén. Amén. Me alegra saber que quien pelea por mí es el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo puede pelear por usted también si usted le da lugar al Espíritu Santo. Amén. Tenemos, hermano, de nuestro lado la mejor esquina. Amén. Tenemos al mejor coach, al mejor entrenador, al que no ha perdido una sola lucha, una sola batalla. Nuestro Dios y el Espíritu Santo siempre han sido ganadores y ellos nos garantizan el éxito si nada más nos sometemos, si nada más vivimos vidas en obediencia a Dios. Vaya a Romanos capítulo 8, este versículo me alegra mucho, me llena de gozo, hermanos, porque dice aquí en el versículo número 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Quiero que vea, hermano, la magnitud y el poder del Espíritu Santo. Si aplicamos el poder en términos boxísticos, el punch que tiene el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Dice: si el Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos. ¿Usted sabe cuánto poder se necesita para levantar a un muerto? Para resucitar a alguien que ya se ha ido. ¿Cuánto poder se necesita? ¿Cuánto poder se requiere? ¿Cómo se llama el basquetbolista que acaba de morir esta semana pasada? Kobe Bryant. Kobe Bryant. Por ahí anda ya circulando, ¿verdad? Una nota. Pastor se ofrece a resucitar a Kobe Bryant y a su hija por $50 millones. Hoy no más. Bueno, a lo mejor a través de la santería y la brujería tal vez pudiera hacer que por lo menos el cuerpo se levantara, aunque no tendría vida en sí. Pero uso esto, hermano, para entender una sola cosa que el apóstol Pablo quería de que nosotros estuviéramos conscientes. Dice: si el Espíritu Santo que levantó a aquel de los muertos en Jesús mora en vosotros. O sea, dice Pablo, el mismo Espíritu, el poder que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo poder que mora en ti. ¿Estás consciente de eso? Amén, amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El mismo poder que resucitó a Jesús, el mismo Espíritu que lo levantó entre los muertos, el mismo Espíritu que lo hizo victorioso frente a Satanás y sus demonios, es el mismo Espíritu, dice Pablo, que mora en ustedes. Amén. Gloria a Dios, amén. Es exactamente el mismo poder que mora en ustedes, pero no se han dado cuenta. Por eso viven en derrotas, por eso viven en fracaso. Por eso no pueden vivir la vida cristiana como Dios manda. Una sola cosa nos es necesaria en esta mañana, y eso es entender que no estamos solos en la lucha de la vida cristiana. Amén. Que el Espíritu Santo y su poder están con nosotros. Gloria a Dios, amén. Pablo nos habla de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta fuerza está en su Santo Espíritu. Vaya por favor a Efesios 6. Efesios 6, versículo 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y quién aquí no ha sido acechado esta semana? Amén. ¿Quién aquí no ha sido tentado a caer? Amén. ¿Quién aquí no ha sido tentado a desobedecer al Amén. Señor en estos días? Yo creo que todos. Pero Pablo dice: fortalezcanse en el Señor, vistan la armadura de Dios. Versículo 12 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Querida hermana, la lucha, el pleito no es contra su marido. Amén. Así es, pastor. Ámelo, consiéntalo. Y viceversa, queridos hermanos, nuestra lucha no es contra nuestra esposa. Así es, pastor. Amén. Que como a veces andamos ahí de la greña. Y hay luchas y combatimos uno con el otro y estamos muchas veces en ese estira y afloja. Queridos hermanos, la lucha no es contra personas que nosotros podemos ver. La lucha es espiritual. Así es, amén, amén. Detrás de las tentaciones, detrás de los deseos, detrás de la carne está el enemigo, Así es, pastor. Amén. cuyo propósito es hacernos tropezar. Vaya a 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10. Versículos 4 al 6. Pablo nuevamente hablándole a la iglesia de Corinto, hermano. La iglesia que tenía quizá más carnales. Tal vez la iglesia de Corinto era algo parecido a la iglesia bautista de la Amén. Amén. con toda humildad. Amén, amén. Así es, pastor. Amén. ¿Verdad? Tal vez. Pero mire lo que les dice Pablo ahí en el versículo número 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, escuche eso, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras armas son espirituales y son muy poderosas, hermano. Amén. La meta principal del cristiano debería ser poder experimentar esta llenura del Espíritu Santo en su vida. De verdad se lo digo, hermano, no debe haber algún otro anhelo y deseo como cristianos más importante que el ser llenos del Espíritu Santo. Yo veo que a veces estamos muy entusiasmados en aprender a tocar un instrumento. A veces estamos más enfocados en ocupar un puesto dentro de la iglesia. Y todos deseamos menos la llenura del Espíritu Amén. Santo. Amén. Deseamos conocer profundamente la Escritura y de pronto algunos se vuelven doctores de la ley y se empapan de teología y de conocimiento y de términos extraños que se asemejan a los nombres de una enfermedad incurable. Amén, amén. Pero pocos son los cristianos que hoy vivimos empeñados con el deseo de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, de experimentar la plenitud de la vida cristiana. Hoy nos escucha cristianos orando en el altar diciendo: Señor, yo quiero ser lleno, yo quiero ser usado por ti, Señor, yo quiero la plenitud de la vida cristiana. Hoy escuchamos montones de cristianos diciendo al Señor: Señor, dame una casa, Señor, dame un carro, Señor, dame más dinero, Señor, que me aumenten las horas extras, Señor esto, Señor aquello. ¿Verdad? Cuando en verdad lo que más necesitamos Así es. es ser llenos del Espíritu Amén. Santo. Algunos dicen: quiero más de ti, Señor, dame más de ti. Incluso por ahí hay un canto: Señor, dame más de ti. ¿Estará correcta esta frase? Quiero decirle algo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Significa darle más de nosotros al Señor. No Él darnos más de Él a nosotros, sino nosotros darle más a Él. Es decir, vaciarnos de nosotros, despojarnos de nosotros para dejar el control total de nuestra Así vida es, amén. al Señor. Todo lo que pudiéramos hacer en la iglesia y fuera de la iglesia es de poco valor si no estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. De verdad. Todo lo que pudiéramos hacer es en poco sin la ayuda y sin el poder del Espíritu Santo. Pablo recomienda algo. Mire, vaya a Efesios 5. Efesios 5. Versículo 18. No os embriaguéis con vino. ¿Ya ven, hermanos? Amén. Ya no os embriaguen con vino. Ya no. No os embriaguéis con vino,
en lo cual hay que Disolución. disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo tiene que usar la embriaguez para ilustrarnos qué es la llenura del Espíritu Santo? Porque cuando una persona ingiere bebidas alcohólicas, todos aquí sabemos que es el alcohol quien ejerce dominio y control de sus pasos, de sus palabras, de sus pensamientos. Así es. Pablo está tratando de usar la embriaguez como un ejemplo, como una ilustración, para que los cristianos pudiéramos entender qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es dejar que el Señor tome dominio y control sobre nuestras vidas. Amén, amén. Así es. Y así vamos a poder experimentar el éxito de la vida cristiana. Ahora, hay una pregunta interesante. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Pastor, yo quiero que usted me diga en esta mañana cómo ser lleno del Espíritu Santo, porque yo quiero ese poder para tener victoria sobre el pecado. Yo quiero ese poder para dirigir a mi familia. Yo quiero ese poder para servir en la iglesia. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Algunos dirán esta mañana: estoy cansado de vivir en derrota. Estoy cansado de fallarle a Dios. Estoy cansado del pecado, pastor. Quiero levantarme. Quiero experimentar la plenitud de la vida cristiana. Quiero gozarme en la iglesia. He perdido mi gozo. ¿Cómo puedo obtenerlo, pastor? Puede ser tan amable en esta mañana de decirme, pastor, ¿cómo puedo hacer vivo ese poder grandioso y maravilloso del cual nos está hablando? ¿Cómo yo puedo tener victoria sobre el desánimo y sobre estas situaciones con las que yo batallo? Déjeme decirle, no hay una fórmula secreta. No hay una receta que nosotros podamos darle para que usted pueda experimentar esta llenura del Espíritu Santo. Sino hay que entender algunas cosas, y primeramente entender que la llenura del Espíritu Santo es una gracia de Dios. Así es, amén. Es una gracia de Dios. La llenura del Espíritu Santo es algo que solo viene de Él. Cierto, amén, amén. Así es. Es algo que solo tiene Él, es algo que solo posee Él y que está dispuesto a dársela a usted. La palabra gracia tiene varias connotaciones. La que más nosotros conocemos es favor que no merecemos. Amén. Pero la palabra gracia en sí también significa poder aún para realizarse. La palabra gracia también significa poder aún para realizarse. Y cuando yo me encuentro con esta expresión de gracia, yo me voy de espaldas. ¿Por qué? Porque esta expresión me da mi esperanza. Poder aún para realizarse. Es decir, no estoy perdido. Amén, amén. Todavía puedo lograrlo, todavía puedo hacerlo, todavía puedo alcanzarlo a través y por medio de la gracia y la llenura del Espíritu Santo. La llenura viene cuando el ser humano se dispone a ser obediente a los preceptos de Dios. Él es quien otorga esta gracia, Él es quien da la llenura del Espíritu Santo cuando el creyente se dispone a ser obediente a este bendito libro. ¿Quiere usted ser lleno del Espíritu Santo, querido hermano? Amén. Solamente disponga su corazón en esta mañana para comenzar a caminar en obediencia, y el Espíritu Santo le va a llenar de su presencia. El Señor otorga esa gracia y Él empodera a las personas para que lleven a cabo su tarea, su llamamiento. En este caso, hermanos, nuestro deseo es vivir la vida cristiana, gozarla, disfrutarla. El Señor nos ha llamado a todos nosotros a vivir para Él. Y la mejor forma de poderlo lograr y conseguir es a través de la llenura del Espíritu Santo. Y no hay otra cosa que simple y sencillamente nada más comenzar a caminar en obediencia. Nadie aquí ignora la voluntad de Dios. Todos aquí sabemos que es la voluntad de Dios. Comience a hacer la voluntad de Dios en su vida. Amén. Ahora,
Casi terminamos, pero nada más, hay algo más que me gustaría decir. Unas dos cosas más. ¿Cómo saber si estamos caminando en la llenura del Espíritu Santo? Pastor, ¿cómo puedo darme cuenta que estoy caminando en la llenura del Espíritu Santo? Vaya a Colosenses capítulo 2. A lo mejor alguien dirá en esta mañana, pastor, ¿qué tal si yo estoy siendo lleno del Espíritu Santo? Y no lo sé. Yo quisiera saber cuando el Espíritu Santo está llenando mi vida, ¿cuáles son esas características? ¿Cuáles son esas evidencias? ¿Cuáles son esas virtudes presentes en mi vida cuando el Espíritu Santo de Dios está tomando poder, dominio y control sobre mí? Versículos 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad ¿qué? En Él. Fíjese, las características de una persona llena del Espíritu Santo, el cristiano lleno del Espíritu Santo. Miren, que esto no tiene nada que ver con hablar en lenguas. Nada de eso. Sí, la llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con hablar en lenguas, no tiene nada que ver con caerme y revolcarme, ¿verdad? Y comenzar a experimentar movimientos, involuntarios. Y lo digo con todo respeto. Porque esa no es ninguna manifestación del Espíritu. Amén. La manifestación del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está llenando una vida, se puede ver a través de algunos aspectos. Pablo dice aquí, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando ¿qué? En acciones de gracias. Pablo explica que la vida cristiana llena del Espíritu Santo es, número uno, andar en Cristo. Amén. Es el trance del bebé a un hombre maduro. Es, hermano, caminar en Cristo, crecer en Cristo, madurar en Cristo. Amén, amén. Ahí nos damos cuenta que una persona está siendo llena del Espíritu Santo. Porque le pierde valor y sentido a las cosas del mundo y comienza a ver las cosas espirituales, las cosas eternas con otros ojos, con ojos de enamoramiento. Así es, amén. La vida cristiana le atrae. El estar entre creyentes, entre hijos de Dios, le llena de gozo, de alegría, de paz. Porque está siendo lleno del Espíritu Santo. Número 2, echa raíces en Cristo. Así como una semilla es plantada en la tierra, y así como de una semilla crece un árbol, así también un creyente, cuando está plantado en Cristo, comienza a crecer como un árbol. Pero no cualquier árbol, vamos a hablar de un árbol de cedro. Amén. El Salmo 92 habla de los árboles de cedro que crecen en el Líbano. Por ejemplo, el bambú. Dice que el bambú crece primeramente 8 años hacia abajo. Y después de los 8 años que creció hacia abajo, comienza a crecer para arriba. Los cedros, árboles fuertes, troncos anchos. Creo que es una de las maderas más caras del cedro, ¿verdad? Así de fuerte debe estar nuestra vida en Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Una persona llena del Espíritu Santo permanece firme, fuerte en el Señor, a pesar de las luchas, a pesar de las tragedias, a pesar de las situaciones difíciles. Amén, amén. Pero también es edificarse sobre Cristo. Así como un edificio se edifica sobre un buen cimiento, así también la vida cristiana se va construyendo y se va edificando sobre un buen fundamento. Y cuando Cristo es ese fundamento, hermanos, esa vida está fortalecida. Esa vida está preparada para los infortunios, para las adversidades y para las luchas que va a enfrentar. Quiero hacer una pregunta para terminar. Hay otras cosas más que me hubiera gustado decir, pero el tiempo se ha terminado. Pero solamente hay una pregunta más. ¿Cuál es el poder bajo el cual usted está siendo dominado? Ay, pastor, ¿cómo? Sí. ¿Cuál es esa energía, ese poder que está controlando su vida día a día? ¿A qué se refiere el pastor? Mire, vaya a Corintios, primera de Corintios. Voy a terminar con esto.
Ojalá y Dios quiera que sea el Espíritu Santo quien está dominando su vida. Eso sería lo mejor y eso sería lo más hermoso y lo más bello de esta mañana. Que el Espíritu Santo esté dominando su vida. Pero quiero decirles que muchas veces no es así. Muchas veces no es el poder de Dios quien nos mueve. Muchas veces no es el poder de Dios quien actúa a través de nosotros. A veces es el poder del maligno. A veces es esa energía negativa. Miren lo que dice en el versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí se nos habla de los dones del Espíritu Santo, y los dones del Espíritu Santo deben ser usados para edificar la iglesia. Pero lo que Pablo está diciendo es que a veces en la iglesia hay personas o hay creyentes que lejos de ser usados para su labor, para su tarea por el Espíritu Santo, son usados por otro tipo de poder. Y así pasa en la vida cristiana. Hay quienes estamos siendo ayudados, siendo empoderados, siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Estamos viviendo en plenitud, estamos experimentando la bendición de la vida cristiana. Pero también ciertamente hay cristianos que están viviendo en derrota. Hay cristianos que están en desánimo. Hay cristianos que están siendo vencidos por el pecado. Y entonces ahí es otro poder, es otra energía, hablando espiritualmente, la que opera. Esta palabra aquí, operación, su raíz original del griego energema, de donde proviene la palabra energía. Dios debiera estar operando a través del Espíritu Santo en los creyentes. Y miren que cuando el Espíritu Santo opera en la vida de los creyentes, energema, ¿no le parece familiar la palabra energía? Cuando el creyente está siendo lleno del poder de Dios, hay energía, hay vitalidad, hay fuerza para vivir la vida cristiana, para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es lo opuesto a energía? ¿Cuál es lo opuesto a energema? Es inactivo, inmóvil, apático. Es aquel cristiano que dice, ¿de qué sirve? ¿Para qué? Y hay creyentes, y esto es lo triste y lo lamentable, que ahora mismo han perdido el interés de hacer la voluntad de Dios. ¿En qué momento se cansó, hermano? ¿En qué momento usted dejó de luchar espiritualmente? ¿En qué momento la carne le ganó? ¿En qué momento comenzó a entrar en una racha de derrota? Quiero decirle en esta mañana para terminar, Dios quiere ayudarme. Amén, amén. Amén. El Espíritu Santo está en su corazón, Así es. dispuesto a darle la victoria. Él está ahí para ayudarle, Él está ahí para consolarle, Él está ahí para aliviar su dolor. El poder del Espíritu Santo está disponible para cualquiera que lo desee y lo busque. Hay una inmensa cantidad del poder del Espíritu Santo de Dios a nuestra disposición. ¿Lo deseamos? Amén, amén, amén. Amén. Ojalá que nos vayamos a casa antes. Pedir al Espíritu Santo de Dios la llenura. Pedir al Espíritu Santo de Dios que nos dé esa fuerza para seguir adelante. Porque la vida cristiana no termina aquí. Así es, pastor, amén. Solo Dios sabe en qué momento nos va a tomar a casa. Pero de aquí a ese momento vamos a necesitar siempre la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, hermano, en su rostro.